Saludamos al ingeniero Augusto Piazza, que como cada semana nos acompaña para hablar de una mejor alimentación y de todo lo que se relaciona a la actividad que surge desde los campos argentinos y que llega ni más ni menos que a nuestra propia mesa. ¿Cómo estás, Augusto? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Todo bien? muy bien, todo muy bien. Bueno, Cuando dijiste que iba a hablar de cosas importantes, pensé que iba a hablar de nosotros mañana. No, por ahora, deja que no hable de nosotros por las dudas, ¿viste? Bueno, está bien. Porque debe estar Yo me había bastante... ilusionado. Debe estar bastante enojada la gobernadora, deja que no hable de nosotros. Bueno, ¿por dónde andamos, Augusto? ¿Estuviste en la exposición finalmente de agro? No fui por el tema de la tormenta. Sí, que fue terrible. Pero sí, fue terrible. Estuve conectado mucho con la gente de la exposición. Un día pararon porque realmente algunos stands se destruyeron Sí. en forma importante, hasta vidrios se rompieron. Y estaban los caminos intransitables, pero agregaron un día más que fue el sábado y los arreglaron, ¿no? Claro, tal Pero cual. lo que sí hablábamos, que es bastante interesante, que siempre se busca, o tratamos de buscar de las cosas negativas lo positivo, ¿no? Tal vez para la gente que no conoce lo que pasa en el campo, lo que pasó con la exposición, es lo que habitualmente pasa en el campo, con los cambios con las lluvias o las sequías, ¿no? Lo mismo, no es igual una exposición de sillones en un salón que poner algo en el campo. No es lo mismo producir un sillón que producir trigo o maíz, esperando que las inclemencias del tiempo no se lleven todo, ¿no? Claro, que por ahí vos lo trabajás durante meses y de pronto una noche te complica toda la vida, ¿no? O toda esa cosecha, Sí. al menos. Incluso hay productores que viven de una sola cosecha. Entonces, si en el resto del año no pueden sembrar nada, tienen que vivir 12 meses con lo único que venden, ¿no? Claro, porque digo... Y a veces Sí, perdona. No, digo, cuando dime. vos tenés un campo, producís, por ejemplo, vamos a los campos quizás, vamos a tomar un campo cualquiera en la producción que vos elijas. ¿Cuánto tiempo tenés que preparar la tierra como para sembrar? ¿Cuánto tiempo tenés que esperar para cosechar ese producto? En realidad nosotros, sí, está perfecto. Vamos a tomar cualquier cultivo, cultivo de invierno o cultivo de verano. Los cultivos de invierno se firman en invierno como los cereales, trigo, avena, centeno, y los cultivos de verano como maíz, soja, girasol, se cultivan iniciando iniciando el verano, ¿no? O al principio del verano. Sí. En realidad cada cultivo lleva aproximadamente 6 meses, desde que se siembra hasta que se cosecha. Sí. Como no es de enero a diciembre, sino de julio a junio, son 6 meses calendarios, pero no un año, ¿no? O sea, Sí. no respetan el año calendario, sino igual hablamos de cultivos anuales. Pero en realidad son 6 meses. O sea que vos tenés En otra época, una sola cosecha por año tenés. En realidad, en otra época era una sola cosecha por año, porque se trataba de que los otros 6 meses en que yo no sembraba nada, el campo descansara, juntara la humedad necesaria para la próxima siembra. Cuando se trae la soja a la Argentina, que nosotros hacíamos monocultivo, o sea, que hacía trigo, hacía solamente trigo, que hacía maíz, solamente a maíz, porque había que dejar, nosotros lo llamamos barbecho, había que dejar el campo descansando hasta la próxima siembra. Resultó que la elasticidad de la planta permitía que después de cosechar el trigo, inmediatamente se podía sembrar la soja. Entonces, tenemos 2 cosechas por año. Ese es el tema actual, ¿no? Sí. Una de cereales y una de una oleaginosa, por ejemplo, o de un cultivo de verano. Claro, y obviamente eso le trae más ganancia a aquel que tiene el campo, Claro. digo, por eso lo hace. Claro, Digo, eso obviedad. le trae más ganancia a la producción y a su vez todo lo que son impuestos y las exportaciones al país. O sea Por que... eso se necesita un manejo racional, porque si vos haces muchos más, sacás todos los nutrientes del suelo y no se los reponen. Claro. Entonces, es lo que la gente del campo dice, el campo se cansó, porque ya no produce, no es que se cansó, le sacaste todo lo que la planta puede comer y no se lo repusiste.
Claro. ¿Y Cuando qué? vos dejás cosecharse el grano y dejás la planta muerta sobre el cultivo, sobre el terreno, la incorporás para que las lombrices y los otros microorganismos del suelo lo transformen en nutrientes para el próximo cultivo o las próximas plantas, ¿no? Bien, y si no lo haces correctamente, ¿qué inconveniente trae a ese producto final que después vas a cosechar? No, si no lo haces correctamente podés no cosechar nada. Claro. O sea, que si a la planta, igual que a los animales, inclusive a las personas, le faltan los nutrientes necesarios, tal vez no se lleguen a desarrollar como corresponde. Está claro, está claro. Bueno, es todo un trabajo, toda una ingeniería que se ha modificado a partir de esto de que, como decías vos, dejamos de ser monocultivo, ¿no? Claro. El ejemplo más fácil pasa con las macetas. Ah, mira. Vos tenés una maceta en el jardín o en el patio o en el balcón. Nunca le cambiás la tierra a la planta, nunca le agregás un fertilizante. Cuando la regás, la bañás en vez de regarla, o sea que sale todo el agua por el agujerito. El agua se lleva los nutrientes, la planta no tiene nutrientes nuevos porque no se agregan, no se incorporan. El agua de más me refiero, ¿no? Sí. Entonces esta planta se te muere. Exacto. Habría que sacarla cada tanto, cambiarle una porción de la tierra, sin romper las raíces, para que la planta siga creciendo, ¿no? Claro, tal cual, digo, porque eso es un buen dato. Mira, enseñemos a regarle a la gente. La gente piensa que cuanto más agua le pones a la gente, por ahí no todo, pero en general... Claro, todo nos pasa. Incluso cuando caminas por debajo de un balcón y te recibís un buen baño, sí, porque están lavando el balcón o porque regaron la planta. Claro, exacto. Nosotros nos llamamos capacidad de campo, que es muy fácil de solucionar. Si vos con medio vaso mojás bien la maceta y no goteas, está perfecto. Pero si te tirás un vaso entero y ya empieza a gotear, te excediste la cantidad. Claro. Está. Aparte, tampoco podés tapar los poros de la tierra con agua porque la raíz respira. Claro. Por eso en las zonas inundadas, si no son plantas adaptadas al agua, las plantas se mueren. Por eso cuando vas por la ruta y ves zonas inundadas, todos los árboles muertos, es porque el agua tapó los poros y la raíz no respiró más y se murió asfixiada, ahogada. Exactamente. Bueno, interesante como siempre las charlas que vamos teniendo sobre estos temas que, bueno, ni más ni menos hablan de la preparación de los campos ante la posibilidad de una cosecha y cómo las inclemencias del tiempo van modificando todo esto, ¿no? Incluso vos me preguntabas el martes pasado qué más había en la Expo. Hubo una que va relacionado con esto que estamos hablando, una muy buena presentación de los semilleros de nuevas plantas modificadas que pueden resistir un poco más la sequía. No resistentes a la sequía, porque si no hay nada de agua se transforman en cactus, y el cactus también algo de agua necesita. Pero me refiero que resistan un poco más. Entonces los semilleros llevan esas presentaciones de esos cultivos, o esas variedades, o esos organismos modificados, para soportar casos extremos de variaciones climáticas, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Augusto, como siempre, el gusto de charlar contigo, de conocer toda esta temática tan interesante. Te mando un abrazo, ¿eh? Un abrazo, buena semana para todos.